Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí con una nueva lección, espero que sea de edificación. ¿No? Puse en que se llama en el título, Olivo viene a ser Israel. ¿No? Y vamos a sacar escrituras para que puedan entender de que hay preceptos, ¿no? Versículos en los cuales se menciona olivo y se está refiriendo a Israel, ¿no? Entonces, el punto va a ser en los últimos preceptos que tengo preparado para que vean que a quién se refiere con gentiles en base a buscar y quebrar el que se llama la palabra olivo, ¿no? Que es Israel. Dice, ¿no? Jeremías 11:17, yo el Señor Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, ¿no? Entonces Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai ha creado todo, pero ha plantado, ¿no? Ese olivo que es Israel y ha ordenado que lo destruyan, ¿no? Y hay mucha historia de Israel siendo esclavos en diferentes reinos, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Viviendo en los últimos tiempos, estamos siendo destruidos por Roma 2.0, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo. Ahí está. Entonces no te está hablando de olivo, de un arbusto, de una planta, ¿no? Te está hablando del pueblo de Israel y Judá. Ahora, si tú vas a Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, ¿no? Ahí tú vas a ver de que el pueblo de Israel se ha dividido en dos reinos, en el reino sureño y en el reino norteño, ¿no? Donde el reino sureño está Judá, Benjamín y Leví, y en el reino norteño están las demás tribus, ¿no? Que hemos sido dispersadas a este lado del continente americano, Arzaret, ¿no? En la antigüedad. Pero el punto es de que cuando te habla de olivo, te está hablando de los pueblos, de los reinos de Israel y Judá, o sea, en sí de todo Israel, Yashar Allah, morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, ¿no? Dice, y vuelvo a leer, Jeremías 11 y 17, yo el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, ¿no? Israel, he ordenado que lo destruyan. Dice, pues los pueblos de Israel y de Judá, que es ese olivo, han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal, ¿no? Y hoy día estamos en fecha 15 de abril, aquí es viernes, ¿no? Aquí están festejando su Semana Santa, ¿no? Han hecho esa abominación de sacar a ese Jesús que es un demonio, han hecho dar vueltas por todo lado, ¿no? Se han puesto a personas llevando cruz, todo un dispute, ¿no? Pero el fin de esta ceremonia es chupar, beber y joder, ¿no? No es nada devocional, no hay nada de fe, ¿no? El fin es eso, ¿no? Y realmente Yahweh Bashim Yahweh Shai está enojado, ¿no? Y van a ver el enojo de Yahweh Bashim Yahweh Shai en estos últimos tiempos. Pero siendo el punto de que el olivo es el pueblo de Israel, ¿no? Todo el pueblo de Israel, donde está Judá, todas las 12 tribus. Siendo el punto ese, ¿no? Del tema, y un punto más vamos a tocar más adelante, ¿no? Entonces, el olivo, cuando se menciona en las escrituras, te indica al pueblo de Israel. Eso lo tienes que tener bien claro para el último punto que vamos a tratar.
Dice Salmo 52:8. Este es el rey David. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y siempre confiaré en su amor inagotable, ¿no? Entonces, si Israel es el olivo, ¿no? Entonces el rey David es parte de ese olivo, ¿no? Es parte de esa misma planta, de ese mismo arbusto, de la misma raza, ¿no? Del mismo pueblo. Y esto es el rey David, ¿no? Salmo 52:8. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Yahweh Bahasam, Yahweh Shai, y siempre confiaré en su amor inagotable. Ahí está. Otro, Isaías 17:6. Y esta es profecía que va a ser del remanente, ¿no? Del que se va a quedar. Dice Isaías 17:6. Solo quedará unos cuantos de su pueblo, ¿no? Y sabemos que su pueblo es Israel, que se dividió en dos, Israel y Judá, ¿no? Dice, pero solo quedará unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. O sea, imagínense, solamente van a quedar pocos, ¿no? Pocas aceitunas en ese arbusto de olivo, siendo el olivo Israel, y solamente van a quedar pocas personas después de la cosecha, ¿no? Y los ángeles van a venir a cosechar, ¿no? Dice, y vuelvo a leer, solo quedarán unos cuantos de su pueblo como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo 2 o 3 quedan en las ramas más altas, 4 o 5 esparcidas aquí y allá entre las restantes. Proclama el Señor Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Dios de Israel. Ahí está, ¿no? Ese olivo es Israel. Y Yahweh Bahashem Yahweh Shai está enojado, está irado con todos. Y en especial con su olivo, ¿no? Con su pueblo, con su raza que es Israel. Dice el 7. Entonces por fin el pueblo buscará a su creador. ¿Cuál pueblo? Israel, que es el olivo. Dice, entonces por fin el pueblo buscará a su creador y volverá los ojos al santo de Israel. Ahí está. A Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿No? ¿Y quiénes? Esas aceitunas, ¿no? Que han quedado después de la cosecha, ¿no? Dice, solo quedarán unos cuantos de su pueblo como aceitunas sueltas en un olivo. Entonces ellos, ¿no? Su pueblo que va a quedar en este último tiempo es remanente, ¿no? Ellos son los que van a adorar y van a creer, ¿no? Y van a buscar a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, el Santo de Israel, ¿no? Dice, entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel, ¿no? Dice el 8, ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ¿no? Y como estaba hablando, hoy en día están celebrando esta Semana Santa y están adorando a ese Jesús, ¿no? Que es un demonio, ¿no? Y en este lugar donde estoy, tienen un Jesús en la entrada, ahí con sus brazos extendidos como ese diablo en Brasil, como si estuviera eh, abrazando este lugar, ¿no? Extendiendo sus brazos. Y eso es idolatría, y eso es, ¿qué significa? De que este lugar está plagado de demonios. Simple y sencillo. Te dice, ya no buscarán la ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Ahí está. Y esas estatuas han hecho con sus propias manos. Pero ya no van a rendir culto a eso. Porque van a saber quién es el Yahweh Bahashem Yahweh Shai, el Dios de la Biblia. Te dice, nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Cera, ¿no? y otra abominación que hacen en todo lugar donde un israelita es adorar a cualquier virgen, ¿no? Virgen María, Virgen del Socorro, cualquier virgen, cualquier estuco, cualquier demonio ahí que tienen en sus iglesias. Dice, nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Cera,
ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. ¿Quién es? El pueblo de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, que es ese olivo, ¿no? Isaías 24:13. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, ¿no? Y ese remanente, ¿qué vio Jeremías? Son esas aceitunas que quedaron después de la cosecha, ¿no? Te dice Isaías 24:13, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo. ¿No? Dice Isaías, y vuelvo a repetir, Isaías 24:13, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo, o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Ahí está. Y eso va a ser en estos últimos tiempos el remanente, ¿no? Y 144,000 se van a quedar en las ramas, ¿no? Pocos son los que se van a salvar. Porque realmente viendo estas festividades que se hacen de Semana Santa y toda la estupidez, hay mucha gente que está cayendo en esto, ¿no? Y esperemos que con estos videos puedan reaccionar, ¿no? Que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai los iluminen, porque lo que se va a venir es terrible. Estos ídolos no les va a salvar para nada, ¿no? Piensas que estando en la ciudad o en el campo tú la vas a librar, ¿no? Estés donde estés, eres un israelita, te va a venir destrucción. Y va a venir destrucción, ¿no? Dice, y vuelvo a repetir, Isaías 24:13, es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo, o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. También es una vid, ¿no? También te está dando que representa uvas o vid a Israel. Dice, pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. Ahí está. ¿Y dónde es el occidente? El continente americano. ¿No? También es por Europa. Entonces ahí hay hermanos que van a alabar y van a clamar y van a cantar. ¿No? Y me vas a decir de que no hay hermanos en Italia. ¿No? Me vas a decir que no hay hermanos que creen en Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai en Europa. Hay un chingo, ¿no? Dice, pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. Y en Babilonia hay campos y campos, ¿no? Que están predicando la verdad en inglés. Y de ahí es donde nosotros obtenimos la verdad, por hermanos que se levantaron en Occidente, ¿no? Y que hablan en español para entender por estos lados. Y nosotros, si es la misericordia de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, vamos a ser parte de esas aceitunas que están derramadas en otros lugares, ¿no? Y que vamos a alabar y vamos a gritar a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ¿no? Como dice así. Pero los que quedaron gritan y cantan de alegría, los del occidente alaban la majestad del Señor. Ahí está. Y son pocas aceitunas que se van a quedar después de la siega. Terrible. En estos momentos hay gente festejando, chupando y no sé de qué, ¿no? O sea, esta gente está loca. Esta gente está más en bailar, en festejar y chupar y perderse y hacer adulterio, ¿no? Ahora más que nunca porque se han levantado las restricciones, ¿no? Dice Jeremías 11:15, ¿qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? ¿No está? Hagas lo que hagas, si tú no alabas a Yahweh y a Yahweh Shai, tú estás jodido, ¿no? Como les digo, en estas semanas, en estos días, gente está ahorita celebrando Semana Santa y la finalidad del día
es chupar. Esa es la finalidad del día, ¿no? Pero en todo el día han hecho procesiones, llevado ese maldito Jesús, un gringo, ¿no? Uno que nos vino a conquistar, a masacrar, y da rodilla a eso, ¿no? Dice, por eso dice, ¿acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? No va a ser evitado. Es más, si tú escuchas a los profetas de Yahweh Bashim Yahweh Shai, tú puedes ser parte, ¿no?, de ese remanente que va a ser evitado, ser destruido, ¿no? Dice, ¿acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad se alegran en hacer lo malo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en todo lugar donde hay un israelita. Realmente se alegran, chupan, joden, nos estamos encontrando de nuevo a tirar el desmadre, ¿no? ¿A qué hemos venido? No han venido a celebrar Semana Santa, han venido a chupar, ¿no? A la mierda su fe. Dice, en realidad se alegran en hacer lo malo. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso, ahí está, al pueblo de Israel. Dice, olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados, ¿no? Y esto, este encender con fuego, ¿no? Este destruir con fuego, ¿no? Va a ser muy pronto. Y eso va a ocurrir con misiles nucleares, ¿no? Va a haber el tiempo, de eso no se preocupen, de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y esperemos que sea este año. Y ahí, cuando exploten los misiles nucleares, vamos a ver qué van a hacer ante eso, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ante eso? Entonces, realmente esto es profecía que se va a cumplir. Y todos van a estar vilmente jodidos, ¿no? Dice, pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. ¿Y esto dónde va a suceder? El epicentro va a ser en Estados Unidos. Ahí es donde se va a ver el desmadre, ¿no? Pero también va a haber en estos lugares, ¿no? Imagínense que explote un misil, aparte de quemar todo, va a ocasionar ¿qué se llama? Un terremoto, ¿no? Y un terremoto de 5, 6, 7 grados, o un misil que explote en una ciudad de un país tercermundista, o que no tiene ni las estructuras de edificios hechas para sismos. Chao todo eso, ¿no? Y ese es el aire del Señor, ¿no? Entonces, ahora con estas escrituras, ¿no? Espero que en esta lección les haya servido de saber quién es Olivo cuando se menciona en varios preceptos, que es Israel. Ese es un punto. Ahora voy a entrar al otro punto, ¿no? Donde quiero tocar otra cosa también. Romanos 11 y 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Ahí está. Entonces, en este punto, ¿no? Tienen que entender de que cuando, o sea, ya entienden de que cuando habla de olivo, estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora aquí en Romanos 11 y 17, te está explicando de que hay algunas ramas que han sido, que están injertadas, ¿no? Pero que eran de ese olivo. Y vuelvo a repetir para que me entienda. Romanos 11 y 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, ¿no? Estamos hablando del árbol genealógico, genealogía. Si tú has ido al colegio, ¿no? En tu colegio te hacían hacer tu árbol genealógico, ¿no? Tu abuelo, tu papá y tú, en pocas generaciones. Pero nosotros sabemos ahora por la Biblia de que nuestra heredad, nuestras raíces, Abraham, Isaac y Jacob, son nuestros antepasados. Y de ahí venimos, de ese olivo, ¿no? De Israel, de la promesa. Entonces te dice Romanos 11 y 17,
algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. ¿Eso qué significa? Que ya no forman parte de las ramas, ¿no? Y en especial del linaje de la promesa, ¿no? Porque tienen que entender la historia de que Abraham ha tenido otras esposas y ha tenido hijos con esas esposas, pero el olivo, el linaje de la promesa viene solamente por un linaje, ¿no? Por una genealogía escogida. Y eso es Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? Por eso en Apocalipsis te dice que van a salir 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel, 144,000, ¿no? Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, ¿no? Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Ahí va esa foto que tengo ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos sido dispersados, ¿no? Hemos sido arrancados del linaje de la promesa de Israel, ¿no? Porque hemos sido dispersados por todo el mundo. Nosotros aquí, el reino norteño, hemos venido a parar en su gran mayoría al continente americano, ¿no? De Medio Oriente, de Israel, nuestra tierra, hemos sido traídos a este lado. Porque ahorita estamos aquí en Bolivia, ¿no? En Perú, en Sudamérica, Centroamérica, estamos aquí. Eso, y como hemos sido arrancados, hemos sido pues sacados de nuestras costumbres, no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos nuestra historia y estamos condenados a repetir lo mismo, ¿no? Por eso hemos sido jodidos por Esaú Edom, el hombre autoproclamado blanco, el que te está haciendo celebrar ahorita esta Semana Santa, que es una abominación en todo el mundo, ¿no? Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, ¿no? Algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, ¿no? Y aquí te engancha, y ustedes, los gentiles, eran ramas de un olivo silvestre. Entonces, los gentiles forman parte del olivo, que significa que ellos son de Israel, ¿no? ¿Y cómo sabemos de que ellos son israelitas? Porque son gente que ha sido dispersada, se ha ido a Europa, se ha ido a China, se ha ido a Canadá, se ha ido a Centro, Sur, Norteamérica. Hemos sido dispersados por todos lados. Así hemos sido arrancados, ¿no? Así físicamente, literalmente, pero también espiritualmente, porque no sabemos a quién adoramos. Pero ahora con la verdad ya saliendo a todo el mundo, tú ya sabes que eres israelita. Y hay mucha gente, hermanos nuevos, que ya saben de que esta Semana Santa es abominación, porque ya hemos celebrado nosotros la Pascua, ¿no? Entonces, ahora tú eres gentil, pero cuando tú ya empiezas a entender la verdad, tú vas recobrando quién eras. Y tú en fe ya no vas a practicar las cosas que has practicado. Y vas a desechar ese nombre de Jesús, ese nombre de Virgen de Socavón, Virgen de cualquier estupidez o cualquier santo, ¿no? Y es bien clara ahora la escritura. Y vuelvo a repetir, dice Romanos capítulo 11, versículo 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Entonces, y vuelvo a leer abajo, continuando, ¿no? Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Yahweh, Bahashem Yahushai, prometido a Abraham y a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del linaje escogido, del linaje de la promesa. Por eso tú estás escuchando este video. Por eso Yahweh Bahashem Yahushai nos ha dado el entendimiento para poder hacer estas lecciones, para que la elección y el remanente se levante y sepa quiénes son. ¿No? Dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición de Yahweh Bahashem Yahushai prometido a Abraham, ¿no? Al árbol
de Abraham, que es el olivo, que es Israel. Dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Yahweh prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo. Ahí está, ¿no? ¿Y quién es nuestro alimento? Es Yahweh Shai, ¿no? El Hijo, nuestro hermano mayor, al que el mundo erróneamente conoce como Jesús. Dice, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ahí está. Entonces, estos gentiles que son israelitas, un ejemplo les pongo. Cuando han venido aquí los españoles, ¿no? Es más, nosotros hemos venido de Israel aquí a las Américas, ¿no? Estábamos tratando de cumplir los mandamientos, ¿no? Porque no cumplimos, porque también nosotros nos comportamos mal. Por eso la ira del Señor hizo de que nosotros no sepamos quiénes somos. Hemos perdido nuestra hermosa heredad. Jeremías 17:4. Entonces, ¿qué ha pasado? Vinieron los españoles y nos llevaron esclavos a España. Ahí hemos sido sacados, desde que nos salimos de Israel hemos sido sacados, ¿qué se llama? Esas ramas arrancadas del olivo. Como también los que vivían en Israel, los que no creían en Yahweh Shai, han sido arrancados del olivo. Y vamos a leer eso a continuación. Pero ¿cuál es el punto? Yendo aquí al reino norteño, que la mayoría está en continente americano, nos agarraron de aquí y nos pusieron como esclavos. Y nos llevaron a algunos de nuestros hermanos allí, a Europa, a España, ¿no? A trabajar como esclavos. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros o nuestros hermanos que están allí, que han sido llevados a Europa, ¿no? Ellos han echado raíces, ¿no? Han tenido sexo con españolas y han nacido hijos españoles, ¿no? Pero sabemos de que la semilla, ¿no? Del olivo, cuando tú plantas una semilla de olivo, va a salir olivo y va a producir aceituna. En cualquier lugar del mundo, si la semilla es olivo, tú vas a poner en tierra y va a salir olivo en la China, en Europa, en Sudamérica, en cualquier lugar. No puede cambiar su naturaleza, ¿no? Y por eso nuestros hermanos que fueron dispersados allí a Europa han tenido relaciones sexuales con mujeres españolas, han tenido hijos y se parecen a un español, ¿no? Ojos verdes, sin melanina, despigmentados, es con piel blanca, que es una maldición. Se parecen a españoles, pero la raíz, la semilla es olivo, o sea, Israel. ¿Me entienden? Por eso Pablo iba a predicar a los gentiles. ¿A quiénes? A los israelitas que han perdido su heredad, que no sabían quiénes son. ¿Y cómo van a recobrar eso? A través de fe y del poder de Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque hay profetas que están sacando la verdad, ¿no? Por todo el mundo. Y ellos se van a enterar de quiénes son. Estas personas van a enterar, un español se va a enterar de esta información y va a buscar de dónde viene. Y va a encontrar de que su antepasado, su abuelo, era un indígena que ha sido llevado de aquí, de América, ¿no? Del continente americano, ha sido llevado a Europa. Y va ahí, ya va en el espíritu, en el poder de Yahweh, Bahashem Yahushai, él va a saber de que es un israelita. Su espíritu va a estar conectado con el Espíritu Santo y él va a creer en fe, ¿no? Dice, y vuelvo a leer desde el principio, dice, este es Romanos 11:17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, ¿no? Está hablando del árbol que es Israel, ¿no? Y te está hablando de algunas ramas que son esos hermanos que han sido dispersados, ¿no? También habla de los que están, los que no creen en Yahweh Shai. ¿Y quiénes han sido esos? Cuando estaba Yahweh Shai en Israel, han sido los fariseos, que también eran judíos. Ellos también eran esas ramas arrancadas porque no han creído en él. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham,
algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, ¿no? Esos hermanos que están en otros países, ¿no? Y que han perdido su heredad, pero sabemos de que son israelitas porque el Espíritu les va a hacer entender eso, el Espíritu Santo de Yahweh, Bahasam Yahweh Shai. Dice, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados, ¿no? Han entrado en razón, se han dado cuenta de que quiénes son, cumpliéndose también Ezequiel 37, ya se ubican quiénes son. Entonces se injertan ¿a qué? Al olivo, a la rama, ¿no? Del olivo. O sea, ya saben que son israelitas. Dice, fueron injertados, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Yahweh prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Yahweh. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. ¿Y cuál es nuestra raíz? Es Yahweh Shai, nuestro hermano que ha venido a morir por nosotros, solamente por el pueblo de Israel. Dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Masías. ¿Y qué es Masías? Es el ungido. ¿Y quién es el ungido? Nuestro hermano Yahweh Shai, ¿no? ¿Y quienes no han creído en él? En ese tiempo, cuando él vino, no creyeron los judíos. En este tiempo tampoco cree nuestra gente de que el Hijo es Yahweh Shai, que es un hombre moreno, que tiene cabello blanco. No creen. Por eso esta gente ha sido arrancada. Y están adorando, siguen adorando a ese maldito diablo de Jesús. ¿No? Por eso el fin de esta gente es perdición. Dice, tal vez hoy digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Masías, Yahweh Shai. Y tú estás allí porque si crees. Y tú estás allí porque sí crees. Entonces el que cree en Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y en especial en Yahweh Shai, porque es el Hijo, ¿no? Entonces tú estás injertado en el árbol, en el olivo, en el pueblo de Israel. Y en este último tiempo, en el remanente. Solamente los que se van a permanecer, esas pocas aceitunas en el olivo, esas son las que creen en Yahweh Shai. ¿No? Te dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Masías, Yahweh Shai, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. ¿Sí? Porque tú puedes ser una aceituna en ese olivo y un viento te sopla y te puedes caer. Ya no puedes estar parte del olivo. ¿No? Entonces espero que esta lección les haya servido de edificación. Yo me edifiqué al buscar, escudriñar y tratar, y en el espíritu pedir a Yahweh que sea esto de edificación, ¿no? Y empiecen a entender de que tú eres israelita, ¿no? Y si Yahweh en su misericordia quiere, vamos a ser parte de la elección y del remanente. ¿No? Tú eres un olivo. Y si tú eres un gentil, tú ya sabes que eres una rama que forma parte del olivo. Eres un olivo silvestre que está adorando otras cosas. Eres un gentil, pero tú correspondes a Israel. El tema es de que Yahweh te ha llevado para que tú olvides esas cosas. Pero Él en su misericordia te está haciendo retornar a tu preciosa heredad. ¿No? Espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Rahakatash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran pira de molino. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.